platicar es una teoría realmente que lleva muchos años. La teoría es de análisis transaccional y realmente es tomada como tal la teoría, respetada como es. Sin embargo, nosotros le hemos hecho desde Inteligencia Total y Holística, que es la empresa con la que estamos haciendo todo esto, le damos como una vuelta y una innovación a esta teoría. Entonces, la teoría se llama triángulo dramático. Y el triángulo dramático, bueno, ¿quién conoce el triángulo dramático? Ok, perfecto. Yo conozco el triángulo. ¿Tú conoces el triángulo? Me falta el no sabes si es dramático. dramático o no es dramático, ¿no? Ya lo vamos a conocer. Yo conozco El triángulo de claro. genio. Este es el triángulo dramático. El triángulo dramático es muy representativo, además es como muy taquillero porque es muy fácil de entender y nos lleva a observar las dinámicas relacionales que tenemos de una forma más objetiva. Y entonces nos coloca en ciertas posiciones en donde nosotros nos podemos hacer responsables de lo que estamos haciendo, lo que estamos jugando al relacionarnos con una o con otra persona. Tal cual es un juego esto del triángulo. Y son 3 posiciones. Vamos a entrar en las posiciones y ahorita vamos revisando cómo construimos algo más. Bien. La primera posición es la posición, voy a tomar aquí mi triángulo dramático. Ya tenía aquí preparado y tenemos la parte de hecho lo voy a poner así, y de este lado, en la parte hacia abajo, tenemos a la víctima. Y si te das cuenta, con esta posición o con este triángulo, podemos entender como toda la parte de la historia, ¿no? En la historia siempre va a haber una víctima. Nosotros como pueblo hemos sido víctima, y hay muchos pueblos que han sido víctima. Pero también lo puedes ver, por ejemplo, en las historias de Disney, en los cuentos. Siempre hay una víctima. En las novelas siempre hay una víctima. Y lo puedes ver, que es lo más interesante, en tu casa. En tu casa voltea y reconoce quién puede jugar la posición de víctima. ¿Y cuál es la posición de víctima? Pues no es muy difícil de explicar. Es tal cual la palabra lo dice. La víctima es esa persona que cree que todo lo que sucede es injusto para ella, que se reconoce como menor a los demás, que no puede hacer muchas cosas y por eso necesita de auxilio, de ayuda constante. Y entonces la víctima juega este papel en donde empuja a las otras 2 posiciones a activarse. Y una es la posición del salvador. Toda víctima necesita de un salvador. Y entonces, ¿cuál es la posición del salvador? Pues son esas personas que te dicen, yo me quito la piel para ti, o haz lo que sea necesario, aunque vayas encima de mí, y yo te voy a apoyar, ¿no? Son esas personas que muchas veces, por ejemplo, económicamente, no tienen nada en la bolsa y dices, pero si trabajas muchísimo, sí, pero toda esa lana va para mi mamá o va para una fundación, ¿no? Entonces se sale como de los parámetros de querer ayudar para convertirse en una posición en el que salva al otro dejándose de mirar a él mismo, ¿ok? Esa es la segunda. Y la tercera posición, cualquier que sea, la víctima, el salvador, y le vamos a llamar el perseguidor, ¿ok? Y el perseguidor es esa persona que es muy fácil de encontrar, como la gente que pensamos como en el parámetro del perseguidor, el malo, ¿no? El estereotipo del agresivo, el malo, el que te dice qué hacer, el jefe maldito, el papá gritón, etcétera, etcétera. Pero también hay un perseguidor como muy light y muy sutil, que son esas personas muy controladoras, que te dicen las cosas como tienen que ser, en dónde, a qué hora, etcétera, etcétera. Estás jugando de alguna manera el papel del perseguidor. Entonces, lo interesante de esta dinámica es que lo puedes encontrar en cualquier momento y puedes brincar de una a otra todo el tiempo. Es más, de hecho ahorita quisiera que estuvieras pensando cuál es la posición que has jugado hoy nada más, ¿no? Desde que te despertaste, desde que ibas en el tráfico y decías, maldito tráfico, no puede ser, ahí en donde estás. Puede ser desde la víctima, ¿no? Si dices, no, yo voy a matar a este gobierno del mal que no sabe hacer las cosas bien, ya te puedes convertir en el perseguidor y en un mismo instante vas
de uno al otro, ¿no? Y en ese momento dices, no, pero yo voy a hacer una teoría para cambiar al mundo. Entonces ya te conviertes en el salvador. Entonces lo más interesante de esto es que aunque brincamos de una a otra, hay una favorita. Todos tenemos una en la que jugamos constantemente. Ahora lo interesante es, ¿y de dónde viene el juego? ¿Para qué juego? Y aquí, como muchísimas de las cosas que ya todos sabemos, viene desde la infancia. El juego viene por dos cosas principales. Una, porque es algo aprendido, como muchas de las emociones que repetimos una y otra vez. Es algo que yo vi en figuras paternas, es algo que yo vi en personas importantes para mí. Y lo otro es que las tres posiciones lo que buscan en el fondo es ser amados. Las tres posiciones. Lo que buscan es un reconocimiento, es un te amo, vales, existes. Lo más importante para el ser humano es existir. Si tú te das cuenta cuando llegas con alguien, hola Barbie, ¿cómo estás? ¿Cómo has caído? ¿No? Y de repente te das y no te contesta Barbie. Llego con Paco y le digo, ¿sabes qué? No le hables a Barbie porque viene de una, ¿no? Y entonces realmente, ¿qué es lo que hizo Barbie? Anularme, no contestarme. Y eso, para el ser humano, es de las afectaciones más grandes que podemos llegar a tener. La etiqueta o el mensaje ulterior de no existes, de alguna u otra manera. Entonces, lo interesante de este triángulo es que con todas las posiciones, lo que buscas es existir, es darte existencia. Y desde dónde voy a existir, eso es lo más interesante. Si te das cuenta, todas son una dinámica enfermiza. Son una dinámica poco madura. ¿Por qué? Porque al estar en el víctima, estoy buscando que alguien me salve, pero además estoy reduciendo el valor que tengo conmigo mismo. Es una autoestima casi anulada. Dependiendo, ¿no? También, evidentemente, hay grados. También podemos ver la parte de El Salvador, y El Salvador, al final, todo esto que hace por el otro es una moneda de cambio. Y es una moneda de cambio en el que yo te salvo, te doy la vida, te quito las broncas, pero tú me observas, me reconoces y me das existencia. O sea, al final, y yo diciéndolo muy feo, es una parte muy de prostitución, ¿no? La moneda de cambio es cara, porque lo que estoy haciendo es haciéndote creer que lo hago incondicionalmente, pero en el fondo hay una intención más sutil y más inherente al ser humano, que es el reconocerme, el darme vida, el darme existencia. Y en la parte de ¿cuál me falta? El salvador, la víctima y el perseguidor. Y entonces el perseguidor también tiene todo este discurso aprendido de solo si grito, si levanto la voz y si controlo, tengo la atención, tengo existencia, tengo el único recurso que tengo. Bien, ¿alguien reconoce que nunca ha estado en este triángulo? ¿Todos hemos estado? De alguna manera, todos hemos jugado este triángulo. Y lo más interesante es ver cómo de alguna manera podemos salir. Algunos te dicen, es bien fácil salir, o sea, nada más date cuenta, obsérvalo. Sin embargo, lo que estoy obteniendo es una recompensa secundaria inconsciente, que es mucho más fuerte. Por eso tengo no solo que observarlo, sino que observarlo con unos lentes específicos, la dinámica que se está sucediendo dentro de mi organización o de mi familia, etc. ¿Soy clara hasta aquí? ¿Sí? Bien. Entonces, la forma en la que nosotros, y aquí entra como la parte de innovación, que proponemos para ir saliendo de este triángulo, primeramente es obsérvate. O sea, la conciencia viene como parte primordial de la observación. Tienes que reconocer lo que está pasando. Ok, estoy en la víctima, ¿y desde dónde? ¿Y desde cuándo lo aprendí? ¿Y para qué me ha servido estar en la víctima? Porque los tres te han servido para algo y literal te han salvado la vida. De alguna manera aprendiste a relacionarte así. Sin embargo, si tú lo puedes ver como desde arriba, este juego, puedes entonces reconocer un poco más del papel que estás jugando. Bien.
Una de las partes para ver este triángulo o para dejar de estar en esta dinámica, voy a poner esto aquí así, y es darle como una forma más tridimensional. Vamos a empezar con una patita, la cual va a ser la parte de la justicia. ¿Esto qué es? Cuando yo actúo desde la justicia, entonces es más fácil que deje de perseguir, de ser víctima o de salvar. Por ejemplo, el jefe que tiene acuerdos con sus colaboradores de que si llegan 10 minutos tarde de lo establecido, se van, ese día ya no trabajan, ya no laboran, ¿no? Ok. Desde el perseguidor, la carga emocional es de, te dije que tenías que estar aquí, eres un mediocre, nunca cumples, bla, 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 ¿no? Ok. Si le quitamos esa carga emocional y nos vamos directamente a la justicia, es decir, al colaborador, voy a los manuales, reviso lo establecido y entonces veo que llegaste 10 minutos tarde, por lo tanto lo que corresponde es, señor, lo veo mañana, ¿ok? Esa sería como una forma de dejar de jugar sin esta carga energética, sin esta carga emocional. Ahora, esto también lo podemos llevar como a la familia, ¿no? Te dije, hijo adolescente, que si no ibas a la fiesta familiar, entonces no tenías televisión una semana, ¿ok? Es ya lo establecido, es como esto escrito. Ahora, algo importante, no siempre está escrito. Hay algunas familias, algunas empresas que tienen todos estos acuerdos implícitos. Entonces, una de las cosas es respetar e irnos a lo que está implícito. ¿Queda clara la parte de la justicia? Bien, la otra patita, esta que está por acá, esta es otra mirada, son otros lentes para ver esta dinámica. Y le vamos a llamar compasión. Y la compasión la vamos a entender como algo muy sencillo. Y es, no me voy a basar en lo que antes ya habíamos acordado, sino que voy a tomar en cuenta todo el contexto, la persona, el momento, la situación, la emoción, la hora, el estado de ánimo, etcétera, antes de tomar una decisión. ¿Sí? Por ejemplo, yo acordé en un matrimonio, yo acordé con mi pareja que si me engaña, en ese momento terminamos, ¿ok? Si te vas a la víctima, es me engañaste, qué poca tienes, ¿no? Yo que confiaba en ti, no resuelves nada, sigues en el conflicto. Si te vas a Salvador, dices, me engañaste, pero yo voy por ti, porque mira, nuestro matrimonio, lo voy a salvar y en mis manos está, etc. Si te vas al perseguidor, es demanda, golpe y de todo, ¿no? Lo que viene. El tercero, obviamente, exagerando para que veas como de ahí hay muchos matices. Bien, ahora, si te vas a la justicia, podrías decir, mi amor, quedamos que si me engañabas, terminábamos. Por lo tanto, fue un placer convivir contigo. ¿Te das cuenta? ¿Sí? El conflicto es menor. Evidentemente estoy hablando de una persona madura, estoy hablando de una persona inteligente emocionalmente que pueda irse hacia este extremo, pero aún así queda muy frío, ¿no creen? Queda como muy, pues sí, estaba acordado y ya. Si me voy desde la compasión, entonces tengo la capacidad de mirar y decir, ¿en dónde estaba mi mujer? ¿Con quién estaba? Yo, ¿cómo fui responsable de esta situación? ¿Cómo jugué? ¿Cómo de alguna manera la aventé a que esto sucediera? ¿Qué hubo alrededor? ¿Con quién me engañó? ¿No? Etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces puedes tomar la decisión que sea, que no estoy diciendo que sea no me divorcio. Incluso puede ser me divorcio. Puede ser mi amor, te entiendo, te comprendo, pero no es algo que no entra en mis valores y no voy a poder recuperar la relación que teníamos antes, así que gracias por participar, ¿ok? Y entonces, pero estás actuando desde tomar en cuenta todas las circunstancias. Esto, de alguna manera, estas dos partes diluyen el conflicto, ¿ok? Sin embargo, hay una tercera parte, entonces es esta que está aquí. Y esta que está aquí le vamos a llamar ecuanimidad. Y la ecuanimidad es el hecho de poder ir, o es la capacidad de poder ir de la justicia a la compasión según sea necesario.
poderme mover acorde de una forma más inteligente. Entonces de pronto puedo decir, ni tan justo que me vuelva frío y robótico, ni tan compasivo que me vean la cara de idiota, ¿ok? Sino estar de un lado al otro. Y eso inmediatamente lo que hace es sacarme de las tres posiciones. Típico, ¿no? Que a veces en la calle a un hombre golpeando a una mujer y vas a veces, ¿qué? Me está pegando a mí, ¿usted para qué se mete, no? Exacto. Puta, ¿para qué quise ayudar? Sí, y lo interesante de lo que dices, José Manuel, es que cuando, dentro de la dinámica de este juego, cuando yo juego alguna posición, orillo a otro, lo empujo a que juegue. Es decir, si yo me pongo de víctima, pues inmediatamente voy a buscar un salvador, voy a activar dentro del sistema un salvador y voy a activar a un perseguidor. Porque no puedo ser una víctima de qué, ¿no? Ya sea del mundo, de Dios, del gobierno, de algo, pero ya está la figura de víctima, de perseguidor y inmediatamente hay un salvador. Entonces también seamos conscientes de las dinámicas de nuestra casa, a qué estamos de alguna manera empujando a nuestra familia a que haga, ¿no? Cuando yo soy más perseguidor, inmediatamente voy a enganchar a una víctima. Si no tenemos como esta parte más de conciencia. Bien, ahora hay algo importante que me vino a la mente ahorita, es que toda esta dinámica viene de las interpretaciones, o la posición que tú tomas, de las interpretaciones que haces desde niño, ¿no? Y por ejemplo, yo pienso en un niño que se pone o que toma la posición de víctima, y entonces va creciendo reforzando su posición de víctima, y por supuesto colocándose en situaciones que le refuercen lo víctima que es. Bien. Ahora, ¿termino la idea? Entonces, lo interesante es que esto se genera no por lo que vivió tal cual el niño, sino como lo interpreta. Por ejemplo, puede ser que el niño iba con la mamá y le dijo, espérame en el coche, voy al cajero, no me tardo. Y ya, para la mamá fue literal 3 minutos, pero el niño lo interpretó como un abandono. Claro. Lo interpreta como 3 minutos donde no supe dónde está mamá, mi referente, entonces me siento perdido, me siento abandonado, y a partir de ahí comienza muchas veces las decisiones desde dónde jugar. Lo que sucede es que me parece que la empresa, bueno, por un lado no conoce esta información, y esa es nuestra labor, y por otro lado no ha visto el beneficio de actuar desde otra forma. Solo conoce esa forma y le da resultados. Entonces, por eso nuestra labor es más importante de colocarlo, ponerle estos lentes y decirlo, míralo desde afuera, y puedes obtener mayores resultados si tienes y entiendes qué es la compasión. ¡Wow! ¿No? O sea, meter esa palabra en las empresas. Y claro, hay cosas justas, y hay manuales, y hay reglas, y hay procedimientos que no se van a anular. Pero si lo aderezas con compasión, se hace algo mucho más eficiente y productivo. En el ambiente, en todos los ambientes, En todos los ambientes. Sí. Laboral, familiar, individual, de pareja, etc.